Hola amigos míos, bienvenidos. Una fría y húmeda mañana de invierno en Villacebuche. Hoy tenemos un vídeo maravilloso. El trabajo del sustrato de un plátano de sombra monstruoso. Aquí la tetralogía, los 4 vídeos que completan el fantástico trabajo de nuestro pre-bonsai de plátano de sombra. En este segundo vídeo vamos a trabajar el sustrato, creado a partir de un elemento fantástico que conoceremos en profundidad, que es la arlita, combinado con esa fibra de coco que le da esa humedad especial. Será un día fantástico en Villacebuche que todos juntos disfrutaremos. Y así, poco a poco, construiremos el plantado perfecto. Seguidamente, el próximo vídeo hablaremos del contenedor, las dimensiones y cómo lo preparo. Así que nada, vamos amigos, vamos adelante. Seguidamente estudiamos la cepa. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué maceta lo vamos a colocar. Es una parte complicada porque nunca sabemos o tenemos dudas a ciencia cierta de qué necesitamos exactamente, qué contenedor de cultivo necesitamos exactamente. Al ser una cepa tan abstracta, tan grande y con tantas posibilidades, hay que hacer un estudio detallado de cuál va a ser la posición del árbol. Esta parte es importantísima porque tenemos que desarrollar un veredicto final adecuado para colocar casi definitivamente nuestro árbol en la posición adecuada. Entonces es importante realizar un estudio lo más correcto posible. Así, viendo un poco por encima lo que es la cepa, observamos una cara muy interesante, que es la que aquí tengo. Como os había explicado antes, este hueco es muy bonito, o sea que ya es un fiel candidato a ponerlo como cara principal. ¿Por qué? Porque vemos que luego en el lateral es muy plano y monótono. Aquí no hay nada. En la parte del ápice, o digamos la parte que puede ser un ápice, tampoco vemos nada, un amasijo de raíces. Y luego, aquí detrás, vemos una parte muy plana y monótona, que es la que tenemos aquí detrás. Entonces, volviendo al tema, estudiando un poco, vemos una cara muy interesante, que es la que tenemos aquí. ¿Veis? Así mismo. Como os explicaba antes, tenemos ya los puntos de brotación arriba, que en un futuro los quitaremos, pero estamos viendo que por lo menos la parte de la brotación del vigor está aquí. Luego tiene una parte muy bonita, que es todo este movimiento, y casualmente también conifica, ya que vemos que se ensancha aquí en la base y aquí abajo también. ¿De acuerdo? Por tanto, esta parte frontal es de las más bonitas. Y por suerte este árbol no tiene mucha complicación, ya que las demás partes, que ahora veremos, son bastante simples, monótonas y están llenas de raíces. O sea que realmente este árbol no tiene mucha complicación.
Luego vemos una cosa muy importante. Si definimos la cara, la que tenemos aquí, con el ápice y, digamos, la base, luego vemos que la parte de aquí abajo nos sobra. ¿Veis? Tengo una parte de aquí libre y luego aquí un montón de tocones, de troncos, parece seco, puntiagudo en la base, sin raíces tampoco. O sea que mucho mejor nos indica que quizá esa parte la cortemos y dejemos una base, un nevariplano para colocarlo vertical. Bueno, ahora giraré un poco el árbol para que veáis las demás caras y podáis sacar vuestras propias conclusiones. Como os digo, esta es la parte frontal más bonita. Y luego tengo esta pivotante, digamos, aquí, que no parece que tenga ningún interés. Ni siquiera tiene raíces. O sea, que sería un punto importante para cortar. Pero no obstante, quiero que observéis todas las partes para que, digo y repito, lleguéis a vuestra personal y propia conclusión. Si yo lo giro, la cepa, aquí observamos ya un poquito otro tipo de caras. ¿Veis a lo que me refería? Esta parte, aunque no está limpia, no tiene mucho interés. O por lo menos ya se ve cómo va a ir la cepa, en plan vertical. ¿Veis por aquí? Es lo que os decía. No tiene ningún interés. Incluso la zona curiosa que tenemos aquí plana. Mirad. Pero plana, como si hubiera estado reposando en algo, en algún suelo hecho por el hombre. Está completamente plano. ¿Veis? Muchas raíces, lo interesante, pero ya veis que la parte interesante está debajo. Luego veis aquí ya se termina, digamos, la soca y aparece esta pivotante monstruosa sin raíces ni ningún tipo de interés para colocarla en su posición adecuada. Ahí cortaremos. Y bueno, es un poco esto, ¿veis? De todas formas, cuando la limpie y cuando la coloque en su posición, observaremos más claramente su posición. Pero que no deja indiferente esta soca. Es extraña, es curiosa. ¿Dónde habrá estado? ¿De dónde vendrá? Seguramente de alguna zona urbana, de un suelo artificial plano. Aquí vemos también un amasijo de raíces, pero cómo está la superficie plana. Esta cepa ha estado plantada estilo balsa, donde tiene todos los brotes que van hacia arriba, ya veis. Y bueno, es muy curioso. Pero bueno, ya tengo un diagnóstico bastante acertado de lo que quiero hacer, de la posición que quiero optar, aunque habréis observado que el problema de raíces que tengo superior es un poquito ese problemilla, ya que la quiero colocar vertical y las raíces las tengo muy arriba, ya que la parte de abajo no tiene raíces. Entonces, bueno, de todas formas iremos estudiándola y ver qué tal. Bueno, gente, esta sería la posición y digamos que la maceta iría así, para entendernos. ¿De acuerdo? Pero es una maceta muy pequeña, pero sería una cosa así.
¿Veis? Para hacernos una idea. La pivotante la quitaríamos, meteríamos la maceta así. ¿De acuerdo? Tendríamos el ápice y la cara. ¿De acuerdo? Sería un poco así, pero observáis todas las raíces al aire, me queda mucha maceta, es una maceta muy pequeña. Estoy dudando si poner la cepa horizontal. Recordad que lo importante en estos casos, sobre todo en la supervivencia del ejemplar, por muchas ideas que tengamos, por muchos proyectos en mente y ideas que queramos realizar, la supervivencia del ejemplar es lo primero. ¿Que tenemos que colocarla en otra posición? Lo debemos hacer. Con el tiempo, si enraiza, ya habremos hecho un correcto trabajo, poco a poco, paso a paso, con el tiempo, colocaremos la pieza en su lugar. Pero por correr no podemos arriesgarnos a perder la pieza. Si perdemos la pieza se pierde todo. Entonces, como ya sabéis, en bonsái, paciencia, paciencia, y a veces hay que tomar decisiones que a uno no le gustan porque, bueno, tiene esas ideas en la cabeza y quiere realizarlas rápidamente, pero en bonsái la paciencia es primordial. Y este estudio de la pieza a la hora de colocarla definitivamente es esencial. Debemos realizar un buen diagnóstico y acertar en la medida de lo posible. No podemos cometer errores fatales. Así que nada, sigo estudiando la situación. Resulta que una maceta mayor que esta me iría bien para colocarla en esta posición, la cepa, pero no la tengo. Tengo que estudiar la situación porque no quiero ponerla horizontal, quiero ponerla vertical ya. Pero mucho a mi pesar, si así no fuera posible, no me queda más remedio que ponerla horizontal, ya veréis. Pero bueno, seguimos trabajando y a ver qué decidimos finalmente. Venga, vamos. Bueno, yo creo que esta sería la maceta. No hay más. Iría exactamente de esta manera, ¿veis? Ahí la tenemos. Esto iría así. Sería, bueno, este tipo de maceta. No queda, no hay otra. Poner esta posición así. Y nada más. No queda otra. Bueno, chicos, ya viendo la posición, más o menos la idea, es una idea, luego quizá incluso pueda variar, pero debemos tener una ligera aproximación porque tenemos que ahora fabricar, tenemos que mezclar la tierra, el sustrato. Entonces, bueno, ya tengo una ligera idea de lo que quiero, de por dónde voy. Entonces, ahora lo que haré será mezclar una cantidad de sustrato equivalente, por lo menos para que me dé para este tipo de maceta. Luego, de todas formas, si me sobra, no importa, porque tengo que hacer trasplantes en primavera y ya la tendré preparada, sin importa. ¿De acuerdo? Así que venga, vamos. Sacaremos la maceta de la cepa y volveremos a tapar la cepa para que mantenga la humedad, siempre recordando y protegiendo lo que son las raíces, ¿de acuerdo? Venga, vamos y venga, vamos con la faena que hay tela, que hay tela.
ya tenemos preparada la mesa de trabajo. En ella tenemos Arlita, nuestra joya de la corona de este trasplante. Arcilla expandida, excelente relación ligereza-dureza, tamaño de 2 a 10 milímetros, un producto muy ligero, muy drenante y muy interesante para realizar la mezcla del sustrato. Ya lo veréis, es impresionante los resultados. Y luego, por supuesto, la fibra de coco, la turba rubia, turba negra, es decir, este sustrato tan aireado, tan suave y esponjoso, que nos va a dar la humedad necesaria combinada con nuestra Arlita. Ahora veréis cómo realizo la mezcla, los porcentajes y para qué sirve cada material. La Arlita es una arcilla expandida, ultraligera. Se usa en construcción, para hormigones ligeros, pero también la habréis visto en algunos jardines como sustrato superficial a modo de adorno y también en las bases de las macetas para drenaje. Es impresionante sus características. Tiene más o menos una buena absorción, ultraligera para sustratos de gran cantidad y pesados, y por supuesto un drenaje del 120%. También usado en cultivos hidropónicos, es muy interesante por sus características, ya digo. Y mezclado con este sustrato que ya conocéis, mezclas de fibras de coco, turbas, rubias y negras, e incluso tiene algo de perlita, que ya la estudiaremos, que también tiene una absorción muy interesante, son estos granitos blancos, la perlita, y que también son muy beneficiosos. Bueno, ahora hay que buscar la proporción adecuada para conseguir ese sustrato de nuestros sueños. Buen drenaje, buena aireación y mantener una humedad adecuada. No que se nos seque el sustrato deliberadamente y también nos cree ese problema de falta de hidratación en nuestros árboles. Pues nada, dicho todo esto, vamos a la faena. Bueno, aquí tengo la Arlita, tamaño pequeño, y quiero mostraros cómo se comporta. El peso es muy ligero y en agua flota. Imaginaos la ligereza que tiene. Por eso, a la hora de mezclarlo con distintos sustratos, nos asegura una oxigenación óptima. No como por ejemplo el granito o drenajes de este tipo pesado que apelmazan el sustrato. Este, en cambio, por su ligereza, lo mantiene esponjoso. Bueno, amigos, venga, estamos en la faena y queda mucho por delante. Seguidamente realizaré la mezcla adecuada en esta bandeja, que me ayuda mucho para realizar la mezcla. Y seguidamente el producto terminado lo colocaremos en estos bidones. ¿De acuerdo? En estas macetas, porque ya tenemos que conseguir una gran cantidad de sustrato. Nunca sobra, ya que tenemos que realizar siguientes plantados en primavera y nos servirá ya el material preparado. Así que vamos a trabajar, vamos. Bueno, amigos míos, vamos a preparar el material que queremos. Tenemos 2 cubos y vamos a realizar la mezcla más adecuada.
Primero lo que haremos será colocar con una medida más o menos adecuada, cogeremos un poco de sustrato de turba, una macetita hasta arriba, la colocamos aquí dentro y luego otra macetita hasta arriba en el otro, ¿de acuerdo? Aquí. Luego realizaremos medidas a partes iguales de arlita en el primer cubo y una segunda en el segundo cubo. ¿Por qué hago esto? Porque creo que a partes iguales puede ser un sustrato interesante, un sustrato que reúne las condiciones adecuadas de humedad, hidratación y aireación. Pero es posible que sea interesante que el porcentaje de arlita sea superior. Entonces haremos, bueno, en la siguiente mezcla un porcentaje de 2:1, es decir, 2 cubitos de arlita por 1 cubito de fibra de coco, fibra turba rubia y turba negra. Este sería el sustrato que tiene de 2:1 la proporción de arlita y fibra de coco. Y este sería el 1:1 de fibra de coco y arlita. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos observar que, bueno, va a gustos, pero aquí se observa más bien mucho sustrato de fibra de coco y quizá no tenga el drenaje potente que queremos para según qué árboles. Sin embargo, el sustrato de 2:1 que tenemos con la arlita sí que parece más bien adecuado para según qué tipo de árboles. Es decir, para cultivos de olivos, ya que estoy teniendo problemas de verticilosis del olivo, este sustrato me iría estupendamente. Hay un mayor porcentaje de arlita, que es lo que me interesa, pero ese tanto por ciento justo y necesario de fibra de coco o turba rubia y negra para mantener la humedad necesaria sin llegar a la deshidratación, pero manteniendo un drenaje muy interesante. Yo creo que este porcentaje de 2:1 es el más interesante para árboles ya de cultivo avanzado, más que nada para macetas enormes me refiero, ¿eh? Ya sabéis que para macetas de menor tamaño, pues bueno, la piedra pómez, la kadama, kiryu, sakadama y demás también es interesante. Pero en cultivos enormes, con macetas enormes, es interesante usar este tipo de sustratos que son más económicos y bueno, producen la misma calidad de cultivo. Vale. Y ahora sí, decidido, la métrica que usaremos para el plantado de la monstruosa cepa de platanero será de 1:1.
es decir, el sustrato a partes iguales. Usaremos un cubo de arlita y otro cubo de fibra de coco. Lo mezclaremos a partes iguales y este será nuestro sustrato. A diferencia de lo que realizaremos en primavera al trasplantar los olivos, árboles más delicados de raíces, que no quieren tanta humedad y que con ellos he tenido problemas. Así el porcentaje para los olivos será de 2 a 1, 2 partes de arlita por 1 de fibra de coco. Será suficiente para dar la humedad necesaria. Bueno amigos, teniendo ya en cuenta el tipo de mezcla y el porcentaje que vamos a realizar, vamos a ello. ¿Cómo la vamos a realizar? Con un cubo de estas dimensiones. ¿Por qué? Si vamos cubito a cubito con todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos, recuerdo, que llenar ese bidón de fibra de vidrio, en teoría. O sea, necesitamos mucho sustrato. Entonces tenemos que ir rápido. Las mezclas se harán adecuadas, pero necesitamos un medidor proporcional. Usaremos este medidor y llenaremos de arlita, como hemos dicho, una parte. Una parte de arlita. ¿De acuerdo? Y otro cubo de fibra de coco, de turba rubia, turba negra. Y así complementamos la mezcla. Pero bueno, es la forma más sensata y más rápida de aprovechar el tiempo. Bueno, pues ahí estamos. Un cubo. Ya sabéis cómo realizo mis mezclas. Piano, piano. Siempre digo lo mismo. Vamos mezclando con paciencia. Ya que en el bonsái y en el buen trabajo nunca hay que tener prisa. Hay que hacer bien la faena. Así poco a poco mezclamos correctamente los dos productos y aprovechamos para soltar un poco el apelmazado sustrato de fibra de coco o turbas rubias. Este tipo de sustrato lleva eso, turbas rubias, turba negra y también fibra de coco. Es un sustrato drenante, interesante y que mantiene mucha humedad. Pero luego con el tiempo se apelmaza si echamos unos abonos pastosos y se va sentando con el tiempo y perdemos la oxigenación del suelo. Así, añadiendo la arlita, conseguimos ese drenaje. Conseguimos ese sustrato suelto e interesante. Bueno, tiene muy buena pinta. Se ve interesante. El caso es que hay que ir mezclándolo adecuadamente, ir soltando todos los grumos y todas las bolas. Y bueno, así poco a poco vamos construyendo nuestro sustrato, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Bueno, habiendo ya realizado la mezcla, así nos queda el sustrato. Esta es la imagen. Una imagen preciosa, una imagen maravillosa que nos ofrece el buen mezclado de el material.
Ahora simplemente ir colocándolo en su lugar, en los contenedores, y seguir construyendo más material, ¿de acuerdo? Vamos echándolo poco a poco y así vamos construyendo más material. Tenemos que llenar muchos contenedores, muchos, ya que necesitamos mucho sustrato. Así que nada, no hay tiempo que perder. ¡Vamos, chicos, vamos! Mirad cómo nos queda la mezcla, ¿ves? ¿Veis? Mucho más drenante. Mucho más ligera. Y sin perder la humedad que proporciona la fibra de coco. ¿De acuerdo? Bueno, venga, vamos. Vamos a ello. Ya tenemos toda esta faena realizada. Estas macetas colmadas de la fabulosa y famosa mezcla. Allí arriba el bidón grande también. Hoy ya plegamos, pero seguiremos mañana. Creo que con esta cantidad de tierra habrá suficiente. De todas formas, lo estudiaremos y seguiremos con el susodicho trabajo. Venga, amigos, hasta pronto. Nos vemos. Aquí estoy posando con la cepa. Es la cepa en bruto, como podéis comprobar. Luego, observando la posición vertical, como hemos dicho, y la cara. Si recortamos lo sobrante y nos quedamos con lo que nos interesa, tenemos la cepa con conicidad. Y colocada ya en una maceta observamos ya su porte, su belleza. Si colocamos una copa verde, ya tenemos nuestro futuro bonsái, con ramas expuestas o cubiertas, como veis aquí. Una copa preciosa, un tronco maravilloso y una maceta muy bonita. Si ajustamos un poco más la copa, equilibramos más el bonsái. O si lo achaparramos más, conseguimos uno estilo sumo, poderoso, de tronco grueso. Aquí con un retoque de brillo y luminosidad. Esta es la fase final. Aquí vemos un ejemplar achaparrado también, o con un cambio de maceta cuadrada. Observamos la auténtica belleza del árbol. Es el futuro de este maravilloso ejemplar, para que observéis que hay muchas formas de trabajarlo. Aquí tengo ya otra vez el estilo sumo, muy poderoso, con una copa ya otoñal. Volvemos a la maceta plana, ovalada, de color crema. Y también el resultado tan bello del estilo sumo. Cualquier estilo nos sirve, simplemente va a gustos. Pero quería mostraros en estas fotos la idea final, el trabajo que quiero lograr, cuál es el destino final de este maravilloso ejemplar, de este abstracto tronco. Y hasta aquí, amigos, me despido. Espero que os haya gustado
y el camino que quiero seguir. Nos vemos pronto. Espero que hayáis tenido unas felices fiestas y hasta la próxima, amigos. Cuidaos mucho.